Hola, buen día querida iglesia, ¿cómo están? En esta mañana queremos compartir con ustedes este devocional, acá junto a mi esposa. ¿Cómo están? Queremos saludarlos, llevarles la bendición del Señor, decirles que estamos en cuarentena, pero también estamos junto a ustedes. Así es, y por eso queremos compartirles este devocional que le hemos titulado Atrincherados o Acuartelados, ¿sí? Y primero vamos a definir qué es atrincherados o atrincherar, ¿sí? Le voy a leer la definición que dice: hacer trincheras en un lugar para defenderse. Poner en una trinchera para defenderse del enemigo. Otra acepción es mantenerse tenazmente en una posición o una actitud. Y vamos a leer, le voy a pedir a mi esposa que lea ahí unos versículos que nos cuentan una historia de David y Goliat muy conocida por nosotros. Adelante. Sí, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17:10. Goliat también dijo: me río del ejército de Israel, los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Y el versículo 11 dice: Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Y en el versículo 16, también del capítulo 17 de 1 Samuel, dice: entre tanto, Goliat salía cada mañana y cada tarde para desafiar al ejército israelita. Y así estuvo burlándose de ellos por 40 días. ¡Wow! 40 días. ¿Te suena algo? Estamos en medio de una cuarentena, asediados por un enemigo, que en este caso es el virus, el COVID-19, pero podemos estar en nuestras casas esperando y siendo resguardados de este enemigo. Pero fíjate en esta historia, el ejército del rey Saúl, el ejército de Israel, estaba enfrentando a este enemigo, que eran los filisteos, y ellos estaban no solamente en un lugar resguardados, ahí en medio de queriendo pelear la guerra, pero dice que con mucho temor, estaban con mucho miedo de este enemigo que se levantaba, este paladín que era el gigante Goliat y que los desafiaba y que ninguno de ellos se animaba a enfrentar. 40 días, ¿sí? Hasta que aparece en escena David, ¿sí? David era un joven que su papá le había pedido que fuera a entregar comida para sus hermanos. 3 de sus hermanos, los mayores, estaban en esa guerra. Y David, enterándose de todo lo que estaba pasando, justo viendo a este gigante desafiar al ejército, peleó con el gigante y lo venció. Pero leamos lo que dice este relato. Sí, antes de leer dice que David fue al río y juntó unas piedritas y las puso en su saco, el que tenía con la honda, para usarlas con la honda. Y dice 1 Samuel 17, 50 y 52. Así fue como David derrotó al filisteo, con solo una honda y una piedra. Golpeó al filisteo y lo mató. Como David no tenía espada, corrió y se paró al lado del filisteo. Entonces David desenvainó la espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza. Así fue como David mató al filisteo. Cuando los demás filisteos vieron que su héroe estaba muerto, se dieron la vuelta y salieron corriendo. Los soldados de Israel y Judá gritaron y se lanzaron contra los filisteos. Muy bien, muy clarito el relato de lo que pasó. Ahí David venciendo al gigante Goliat, y aún con su propia espada, con la misma espada del gigante, David cortó la cabeza de Goliat. Y ahí donde se desata esta victoria de aquel ejército de Israel que estaba atemorizado, que estaba atrincherado. A través de la fe y la valentía de David, tomaron ellos también participación en victoria en esta lucha que tenían. Por eso es que si te sentís en este tiempo con temor de todo este enemigo que estamos enfrentando, de este virus, de esta situación mundial, que vos te aferres a la fe, ¿sí? Quizás de otro, a la valentía de otros, que hoy como iglesia queremos transmitirte, que tengas fe y valentía,
y puedas levantarte en la victoria del Señor en este tiempo. ¿Sí? Amén. Queremos esto y compartirlo con vos. Pero hablábamos recién que quizás te sentís con temor y te definas como un autoatrincherado. Estás atrincherado, escondido, tratando de defenderte de este enemigo del virus. Pero no te hagas problema, porque así como tenían temor este pueblo, este ejército de Israel, pudieron tener victoria, vos también vas a tener victoria en este tiempo si te aferras al Señor. Y como decía el título, atrincherados y acuartelados, ¿no? Cuando estamos pensando en acuartelados, pensamos en este ejército, en un ejército que se mete en el cuartel, y dice la definición de acuartelar: poner a la tropa en cuarteles, obligar a la tropa a permanecer en el cuartel en previsión de algún disturbio. Como por ejemplo, acuarteló al ejército en vista de la desestabilización política, estando siendo instruido, esperando órdenes para actuar. Ante la magnitud del desastre, acuartelaron la tropa para su participación en tareas de rescate. Y vos pensá en esto: nosotros somos el ejército de Dios, que hoy el Señor nos está llamando a los cuarteles, a nuestras casas, a nuestros hogares, pero no para estar escondidos simplemente del virus, para ser defendidos, sino que el Señor está queriéndonos que nosotros permanezcamos en su presencia y ahí reunidos, recibiendo instrucciones directamente de Él para poder salir ¿a qué? A hacer tareas de rescate. ¿Rescate de quién? De las personas que hoy necesitan del Señor, que están sin esperanza y sin paz. Que vos y yo tomemos esta posición en el ejército del Señor y salgamos al rescate de muchas vidas, ¿sí? Pero atentos a lo que el Señor está diciéndonos, las órdenes que Él nos va a dar. Vos fíjate que Moisés, en un tiempo que estaban divagando en el desierto con el pueblo de Israel, 40 años. Dice que subió en un momento al monte, y ahí en el monte estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y en oración, en la presencia de Dios. Y es ahí donde Dios le dictó a Moisés, y él fue escribiendo en las tablas toda la ley, todo lo que Dios estaba esperando del pueblo de Israel, incluidos los 10 mandamientos. Y cuando dice que cuando Moisés bajó de ese monte, después de esos 40 días de estar en la presencia de Dios, dice que su rostro resplandecía, ¿no? Resplandecía porque se había impregnado en él, en esos 40 días, de la presencia de Dios, ¿no? Por eso es que la pregunta hoy es: cuando salgamos de esta cuarentena nosotros, ¿cómo estarán nuestros rostros? ¿Cómo serán? ¿Resplandeceremos por esa presencia del Señor? Que lo puedas pensar esta mañana. Pero también veamos el ejemplo de Jesús. Jesús, antes de comenzar su ministerio, nos relata la Biblia que estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y oración, buscándole a Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para ser revestidos de toda gracia de Dios, del poder del Espíritu Santo, para hacer su ministerio aquí en la tierra. Y de ese ministerio podemos ver cómo relatan los evangelios, que hizo milagros, que sanó a enfermos, que dio libertad a los que estaban endemoniados, y cómo con ese poder también enseñó con autoridad todos los principios, los valores de Dios. Por eso es que, otra pregunta más, después que salgamos nosotros de esta cuarentena, ¿saldremos llenos del poder del Espíritu Santo? Espero que también esta respuesta sea sí, ¿sí? Muy bien. Estos 40 días, esta cuarentena, va a pasar, va a terminar. Y va a depender cómo vamos a salir nosotros de esta cuarentena, de acuerdo a nuestra actitud, a nuestra posición que hayamos tomado en este tiempo durante la cuarentena. Por eso es que es muy importante que sepamos bien qué vamos a hacer. Porque la cuarentena, como dije, va a pasar, pero va a depender el resultado, el final, en cómo vamos a salir de esta cuarentena, en cómo la enfrentamos hoy, en medio de este tiempo, ¿sí? Y queremos compartirte dos versículos que creemos que son muy importantes para poder enfrentar este tiempo
de escuchar a Dios, de buscar su presencia y de ser preparados, capacitados para lo que se viene. ¿Sí? Leemos, por favor. Sí, es en el Salmos 26, el versículo 2, y en la versión La Palabra de Dios para Todos dice: Señor, examina mis sentimientos y pon a prueba mis pensamientos más profundos, a fin de quitar la impureza de mi corazón. Y el mismo Salmo, el 26, en el versículo 6, dice: Señor, lavo mis manos para mostrarte que soy inocente y para poder ir a tu altar. Wow, qué palabras, ¿no? En este segundo versículo dice: lavo mis manos. Estamos a cada rato en este tiempo lavándonos las manos con jabón, con alcohol en gel, pero acá está refiriéndose a lavar las manos del alma, del espíritu, de limpiarnos de aquellas situaciones, de aquellas acciones, de aquellos pecados que hay en nuestra vida y que necesitan ser sacados, limpiados por el Señor, ¿no? Y el primer versículo decía: Señor, examíname, ¿no? Pruébame, fíjate, ayúdame a analizar mi interior, mi vida, mis pensamientos, mis acciones. ¿Para qué? Para que me limpies, ¿no? Para estar limpios, para entrar a tu presencia. Todos nosotros sabemos que el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Por eso, en este tiempo de buscar su presencia, necesitamos ser limpiados de todo pecado, de toda acción, de todo pensamiento, de todo lo que nos está separando del Señor, y así podamos recibir toda instrucción y el poder del Espíritu Santo, pero necesitamos ser santificados, ser limpiados. Por eso en este tiempo y esta pequeña oración que va a quedar plasmada en las notas de este devocional allí en la aplicación, dice: Señor, muéstrame mis pecados, mis errores y toda impureza que en mí hay y que debe ser limpiada. Hoy hazlo esto en mi vida. ¿Sí? ¿Por qué no terminamos orando? Por favor. Sí, Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, te reconocemos nuestro único Dios y nuestro Rey, que tenés la soberanía sobre la historia, sobre lo que estamos viviendo en estos tiempos, que vos lo designaste para que nosotros estemos metidos en esta época, en este tiempo, en estos días, metidos con vos, encerrados en la privacidad con vos, buscando tu rostro, humillándonos para parecernos más a vos. Por eso, en el nombre del Señor Jesús, reprendemos todo miedo que nos tenga trincherados. En el nombre de Jesús reprendemos todas las cosas que nos alejan de vos, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados. Lava nuestras manos, limpianos de las acciones, de las actitudes que nos hacen alejarnos de vos. Y así como dice el salmista, examina nuestro corazón, mirá por qué camino de error estamos yendo, si las decisiones que hemos tomado en este tiempo, en estos años, en lo que venimos haciendo han estado equivocadas. Ayúdanos a volvernos de esos malos caminos, a cambiar esas actitudes y a poder decirte, Señor, que estamos para que vos nos llenes con tu espíritu. Queremos salir el día que la cuarentena se termine a la calle, a llevar fe, esperanza, a ser rescatistas. En el nombre del Señor Jesús declaramos que los milagros, las señales, las maravillas nos van a seguir, porque vamos a estar llenos del Espíritu Santo, impregnados del poder del Santo. Así lo creemos, Padre, y te agradecemos, porque va a ser así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Te animamos a que te impregnes entonces de la presencia del Señor y que te dejes llenar por el poder de su Espíritu Santo. Iglesia amada, Dios te bendiga en este día. Dios te bendiga mucho, te queremos.